Admirado José Medina Mora, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muy buenas noches, David, qué gusto saludarte. Oye, ¿cómo ven en Coparmex la elección? Sí, bueno, por un lado, una amplia participación ciudadana que hay que celebrar, hay que agradecer al 1,5 millones de ciudadanos que dedicaron su día a que fuera posible, al ser funcionarios de casillas, la elección. Al INE con una estructura sólida que sabe seleccionar a los ciudadanos, lo sabe capacitar, sabe organizar elecciones, y desde luego con el sistema PREP que se va alimentando a partir de las 8 de la noche y el conteo rápido, ¿no? Que nos da una certeza bastante cercana al dato final que se obtendrá una vez que se califique la elección. Desde luego construimos escenarios, David, y un escenario pues era el que ganara Claudia Sheinbaum y que además tuviera esta mayoría calificada en el Congreso. Eso nos pone en una ¿No fue situación diferente. demasiado grande? ¿O lo llegaron a considerar en algunos de sus escenarios? No se esperaba que fuera esa diferencia tan grande. De hecho, en algunas de las encuestas de salida que le daban ventaja, que lo decíamos, hablaban de 13 puntos, 30 puntos nunca se hablaba. Digamos, en algunas encuestas al mero principio se hablaba de 30 puntos, pero todo eso se fue acortando. Entonces sí, digamos, sí sorprende la diferencia. Pero sorprende más finalmente la mayoría calificada, ¿no? Faltan los números finales, ¿no? Pero hay una posibilidad de que sean pocos los senadores y diputados que les hagan falta para tener una mayoría calificada, y eso sí cambia el esquema en donde un cambio en la Constitución pues ya no requiere de un acuerdo entre las fuerzas políticas, sino el partido en el poder podrá hacer esos cambios en la Constitución. Y bueno, hay que recordar que el 5 de febrero el presidente presentó 18 iniciativas de reforma constitucional y tendrá un mes el nuevo Congreso, ¿verdad? En donde si tiene esa mayoría calificada, pues podrá cambiar la Constitución. Eso pues sí cambia todo el panorama y nos exige una postura desde la ciudadanía de hacer contrapeso, ¿verdad? Todas esas iniciativas que se presenten para cambiar la Constitución, pues tenemos que ser desde la ciudadanía pues más vocales a señalar aquellos elementos que nos parezca que no llevan a México hacia donde podemos ir, hacia donde debemos ir en este desarrollo. Déjame hacerle un poco al abogado del diablo. Hay quienes dicen que la ventaja de tener una mayoría calificada es que pueden avanzar muchas cosas más rápido. Lo que creo que deberíamos ver es qué cosas avanzan más rápido, ¿no? Sí, yo creo que y creemos en Coparmex que para que la democracia avance tiene que haber estos contrapesos y parte del que no tengan una mayoría calificada exige que discutan las distintas fuerzas políticas, que se pongan de acuerdo, que negocien, y eso es lo que permite hacer los cambios, digamos, más con consensos y que no sea nada más una sola perspectiva la que se imponga. Entonces, es un área que tendremos que estar poniendo mucha atención. Hemos tenido muchos cambios a la Constitución, pero siempre ha sido esa posibilidad de que las fuerzas políticas de oposición pues negocien, opinen y se llegue a un consenso de qué es lo que es bueno para el país. Yo, yo te diría, a ver, ¿cómo ven? O sea, porque yo te diría, pues hoy hubo una vocalización importante de los mercados no al voto de Claudia Sheinbaum, porque eso ya estaba en todos los escenarios, sino a cómo quedó el Congreso, lo que pasó hoy con las bolsas, lo que pasó con el tipo de cambio, con los bonos los bonos de México en el mercado. Creo que esa fue una llamada y te preguntaría, ¿qué opinas de la reacción de Claudia Sheinbaum? Sí, bueno, primero la reacción de los mercados, ¿no? Sí, sí. Desde luego, como bien lo dices, pues sí era un escenario que ya se había contemplado, la victoria de Claudia Sheinbaum. Sin embargo, se consideraba como improbable que además de ganar la presidencia tuviera la mayoría calificada. Y eso significa un mayor riesgo país y es precisamente por eso que los mercados reaccionan y que baja cae la bolsa, caen muchas acciones, deprecia el tipo de cambio, los bonos, en fin, hay una reacción. Simplemente los inversionistas evalúan el riesgo país y un país en donde no hay contrapesos, desde luego que es de mayor riesgo, ¿no? Y eso es lo que se refleja.
el que haya continuidad en la Secretaría de Hacienda, sí da cierta certidumbre. Nos parece Sí, que es porque esa fue la necesario. reacción de rebote de Claudia. Sí, Es sí, decir, Rogelio Ramírez de la O se va a quedar. sí, parece que se requiere un mensaje, ya sea de Rogelio Ramírez de la O, del mismo presidente de la República o de la virtual presidenta, para tranquilizar a los mercados, es decir, que hable de cuál va a ser esa perspectiva económica del país, de tal manera que genere confianza de que no va a ser una postura en la que se abuse, de tal manera que esto genere riesgos, que es lo que están de alguna manera detectando los mercados. Entonces, nos parece una buena medida, pero no suficiente. Creemos que es necesario salir a dar un mensaje de certidumbre, de tranquilidad, precisamente para que pues, los mercados que están atentos a esos riesgos, pues sepan que no cuál va a ser precisamente la estrategia que seguirá en la política la virtual presidenta y qué tanto esto afectará a las finanzas del país. Sí, porque fue una primera reacción de bote pronto, pero habría que esperar una mayor explicación, ¿no? Una mayor claridad e ir planteando algunos puntos, ¿no? Sí, a los mercados no les gustan las sorpresas, David. Entonces, en la medida en que les podamos anticipar lo que vamos a hacer, lo que planeamos hacer, eso genera tranquilidad y conforme se va haciendo lo que decimos que vamos a hacer, pues se mantiene esa tranquilidad en los mercados. En el momento en que sorprendemos con algo, esto genera incertidumbre, aumenta el riesgo país y desde luego hay ese tipo de reacciones como las que hoy pudimos ver en la caída de la bolsa, en la caída de muchas acciones, en la devaluación del peso y mientras no se genere ese entorno de confianza, pues seguirá habiendo esa incertidumbre, ¿no? Entonces sí es necesario esa explicación, ese mensaje que tranquilice a los mercados. ¿Qué es, desde tu punto de vista, qué debería traer ese mensaje? ¿En qué se Bueno, debería concentrar? digamos, un mensaje de si los mercados, la sorpresa que tomaron fue esta mayoría calificada y el hecho de que se pueda cambiar la Constitución y que esto pues generara una política pública en donde no hubiera esos consensos, pues inmediatamente es que se prenden las alarmas. Entonces, un mensaje en donde se hable con claridad de cuál va a ser esa política económica, macroeconómica de México, cómo se va a manejar la deuda, cómo vamos a hacer para atraer inversiones, para generar estabilidad en el mercado. Ese tipo de mensajes claros son las que generan certidumbre, generan confianza y le permiten a los mercados, en esa evaluación de riesgos, pues medir que efectivamente no es algo que va a cambiar radicalmente las condiciones de la macroeconomía en el país, sino que simplemente pues es una composición diferente derivada de lo que el día de ayer se votó en todo el país, dando pues esa mayor fuerza, esa mayoría calificada prácticamente, digo, faltan los números finales para Morena, pero eso es precisamente lo que tendría que llevar ese mensaje de tranquilidad, de confianza a los mercados. No alcanzan lo que hasta el momento ha declarado la ganadora de las elecciones? Bueno, sí es una buena primera señal darle continuidad a Ramírez de la O. Eso sí genera confianza, pero nos parece que hace falta un siguiente paso, ¿no? O sea, cómo se plantea esta política macroeconómica, porque hemos visto cómo, bueno, pues al principio de este sexenio se usaron recursos de fideicomisos que estaban destinados a desastres naturales, a fortalecimiento de las policías municipales y locales, estatales, perdón. Luego se utilizó recorte en los presupuestos de las distintas dependencias y finalmente en la última parte del sexenio, pues un endeudamiento. Entonces, digamos, de dónde saldrán los recursos para darle continuidad a estos programas. Ese es los mensajes que tienen que quedar claros al mercado. O sea, va a ser una política en donde se sigue endeudando al país y esto, bueno, tiene el riesgo de al aumentar la deuda, sobre todo ya con respecto al más del 50% del Producto Interno Bruto, pues genera un riesgo país que los mercados lo miden y es por eso que pues salen del mercado y lo vemos en la caída de la bolsa y lo vemos en la depreciación del peso. Desde tu punto de vista, ¿qué tan urgentes son estos mensajes?
nos parece que esto debiera ser hoy mismo, o sea, es así de urgente. Estoy totalmente de acuerdo contigo. O sea, yo creo que es Reaccionan de inmediato, ¿no? un primer, una primera reacción de bote pronto, pero se necesita mucho más que eso, ¿no? Y va a depender mucho de qué pase mañana en los mercados. Sí, sí, pero esta primera reacción de bote pronto es buena y creemos que lo que se requiere es de inmediato generar tranquilidad, generar confianza, simplemente pues dando en términos generales cuál va a ser esa política del manejo de la macroeconomía. Se ha dicho que ha habido un manejo responsable fiscal del país, pero lo que vimos es que se usaron recursos destinados a otros propósitos, ¿no? Como los fideicomisos, luego los recursos de de las distintas secretarías y finalmente pues no quedó otra más que endeudar más al país, ¿no? Entonces, dar un mensaje de cuál es el plan que se tiene, se seguirá con esa deuda, va a haber un cambio en la política macroeconómica, y luego, efectivamente, los mercados lo que van a hacer es darle seguimiento si estamos haciendo lo que decimos que vamos a hacer, ¿no? Fíjate que el secretario y el subsecretario han sido muy claros en que se puede corregir el déficit fiscal con facilidad, más sin una reforma fiscal, pero yo creo que van a tener que ser mucho más enfáticos que eso, ¿no? Sí, digamos, han comentado que no se requiere esa reforma fiscal, pero entonces tiene que decir de dónde saldrán esos recursos. Y entonces, pues, digamos, cuando está muy claro dónde va el presupuesto, esos gastos simplemente con los programas sociales, pues tiene que haber, oye, ¿y de dónde van a salir, no? Y entonces, ese es el tipo de mensajes que se requiere dar para generar esa confianza, porque cuando se tienen las condiciones de una mayoría calificada, bueno, pues se puede cambiar la Constitución sin necesidad de llegar a un consenso con las fuerzas políticas de oposición. El no tener contrapesos es lo que eleva el riesgo país y es precisamente lo que están detectando los mercados. Tienes toda la razón. Querido José, que te vaya muy bien, te agradezco mucho esta conversación. Igualmente, muy buenas noches, un abrazo para ti, David, y un saludo a toda tu audiencia.